técnico de Fútbol Emotion Zaragoza, David Marín, que va a hacer una valoración del partido. Así que, por favor, cuando quiera. Bueno, creo que el partido ha sido igualadísimo desde el primer minuto hasta el final. Creo que el partido era para decidir en pequeños detalles, y al final creo que el ponerse ellos por delante pues le ha dado cierta seguridad para defender sobre todo el marcador. Al final el que acierta tiene premio, y lógicamente ellos acertaron 2 veces, nosotros una, pero hemos tenido opciones desde el primer minuto hasta el último de al menos haber igualado el partido y haber ido a los penaltis. Lógicamente ese no era el objetivo, pero creo que el partido era más de empate, por lo que estábamos los dos equipos demostrando. Pero bueno, sobre todo una desilusión grande, porque teníamos puestas muchas esperanzas en poder pasar esta fase y estar en semifinal, pero bueno, nos vamos también con la cabeza alta, porque yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Comienzan a llegar preguntas. Dani López, de Futsal Corner, pregunta: la segunda parte ha sido un ritmo bastante más lento el que se ha impuesto. Si se han dejado ustedes llevar por el Levante, quiere saber. Bueno, creo que ellos, con el marcador a favor, lógicamente tenían que centrarse más en el aspecto defensivo. Nosotros sí que nos ha costado, lógicamente a veces teníamos problemas para salir de su presión, pero sí que hemos tenido, sobre todo cuando nos hemos puesto más 4-0, hemos tenido algunas opciones de haber aprovechado alguna superioridad, pero nos ha fallado el penúltimo pase, el estar un poquito más certeros en esas acciones para haber tenido alguna oportunidad más clara. Pero bueno, creo que ya digo que el partido estaba bastante igualado y al final era difícil. David Montes, de la celebración del 99, quiere saber en qué faceta del juego cree que no se ha estado tan bien para perder este encuentro. Bueno, al final creo que en el primer tiempo, cuando nos han hecho más peligro, ha sido en alguna transición, perdiendo el balón nosotros en ataque posicional, y de ahí ha venido un gol, y creo que ahí hemos estado un poquito inocentes a la hora de cortar las transiciones de ellos. Ahí, con 0 faltas, nos han hecho el gol de transición, el 0-1 o el 1-0, y ese ha sido un poquito también que ya te digo que no he visto en ningún momento que el equipo fuera inferior al rival, pero que ellos han estado más acertados. Son varios los compañeros que coinciden en la misma idea. Dicen que, teniendo en cuenta los precedentes de los partidos de ayer, que al final hubo emoción en el último momento, incluso remontadas, si ustedes también pensaban que no iban a dar la vuelta al partido. Bueno, nosotros tenemos ahí siempre fe en la última carta, que es portero-jugador. Creo que lo hacemos bien. Hoy, a pesar de que no hemos disfrutado de muchas ocasiones en el juego de portero-jugador, sí ha habido alguna clara que ha sacado Fede, sobre todo la de Dialuca con un pase cruzado de Javi Alonso, que yo creo que ahí estaba. Al final, bueno, no hemos tenido tantas como nos hubiera gustado, pero yo creo que con portero jugador normalmente creamos más peligro. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Continuamos ahora esta comparecencia de prensa con el siguiente técnico, Diego Ríos, de Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.